existen adicciones tecnológicas. No hablamos de adicción a Internet, sino adicciones tecnológicas, que son ciberadicciones, ciberjuegos, cibercompra, cibertrabajo, cibersexo, cibercomunicación, ciberadicción a la información, adicción a series, como hablo últimamente. Siento no poder explicar mucho más de cada una, mira si tenía diapositivas, para llegar todo el tema de la pornografía, de la tecnopornografía. Es un tema muy interesante también para trabajar y para prevenir, sobre todo, por todo lo que está pasando, con todos los factores de riesgo, factores de protección en ese tipo de cosas. Ciberviolencias que están apareciendo, todo el tema del sexting, el grooming, el ciberbullying, que es un problemón, por lo menos en España. El otro día compartí también una nueva noticia con Carmen, ¿no? Del tema del ciberbullying en España. Con la IA están apareciendo también otros problemas que todavía están por ver, ¿no? Gente que vive una otra realidad con un personaje de la IA y al final, pues bueno, se aísla del resto del mundo, llegando al suicidio. Son noticias que están apareciendo por ahí. Entonces, bueno, tenemos luego los riesgos, ¿no? Tenemos riesgos físicos, psicosociales, tenemos los riesgos psicológicos, la pornografía, y llegaríamos aquí, ¿no? Un poco por hablar un poco de qué se podemos hacer. Bueno, por un lado tenemos la prevención y el tratamiento. El tratamiento pues corresponde a las personas que nos dedicamos al tratamiento y la prevención, aunque algunos, como me incluyo, me he dedicado también a la prevención, en épocas de preventólogo, en adicciones en general, pero la educación es prevención. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Pues a veces llegamos tarde. Llegamos a la prevención ya cuando tiene el problema. Entonces tenemos que pasar al tratamiento. Me gustaría que no llegasen. Ojalá, vivo de esto, pero ojalá no llegasen problemas de estos a la consulta, al consultorio, ¿no? Tenemos que trabajar desde la infancia y la preadolescencia, el tema de las TICs. Quizás en adicciones químicas estamos acostumbrados a hablar de la adolescencia. No voy a hablar de cocaína a un niño de 5 años, pero sí que voy a hablar del uso responsable de las tecnologías a lo mejor a los 5 o 6 años. No directamente, hay que diseñar nuevas estrategias de prevención. Con los adolescentes lo estamos haciendo mal. Imponemos, estamos prohibiendo. Cuando llevan años con el celular en la mano, desde que nacen, llevan el celular en la mano. A mí me llama mucho la atención de que cuando el niño es pequeño, no pide el celular, no pide la tablet o la tableta, ¿no? Para jugar. Quiere estar con el padre, con la madre, con los hermanos, pero como agota, el padre o la madre le deja el celular o la tableta a un niño de 3 4 años, cuando realmente se entretiene, pero no la pediría, le estaría entretenido con otra cosa. En cambio, cuando 15 años que quiere la tableta o el celular, el padre o la madre se lo quita. Imaginaos la incoherencia con la que estamos educando en las casas, en las familias. Eh, el adolescente es transgresor de la norma, tiene rebeldía a la figura de autoridad, se siente invulnerable. En cambio, le decimos lo que tiene que hacer, se lo dice la figura de autoridad, el psicólogo, el profesor, el padre, la madre, y le decimos lo que le va a pasar cuando el adolescente igual cree que no le va a pasar por esa invulnerabilidad. Pero miren lo importante, y esto lo tenemos que incorporar en la educación. Cuando diseñen algo en ese ecosistema, por seguir con el concepto, o algún programa, proyecto, aplicación, piensen en la necesidad del adolescente. Necesita protagonismo por una cuestión de edad, de psicología evolutiva. Necesita integrarse, la tecnología tiene que favorecer la integración y no hablamos ya de diversidad o discapacidad con todo el tema de la inclusión y de socialización. No lo estamos haciendo. En el aula no lo estamos haciendo. En cambio, fuera del aula, el adolescente sí que lo utiliza, porque está en grupos, porque publica una foto en Instagram, a lo mejor mal publicada en el sentido de que una foto no apropiada, ¿no? Pero porque tiene protagonismo, porque le hacen más caso, se siente integrado en un grupo, gusta a las chicas, gusta a los chicos, se socializa. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Porque cómo prevenimos o cómo educamos, pues creo que de forma errónea. Por eso esos errores, ¿no? Por eso también son errores en el título. No lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo con ese prohibicionismo otra vez. Cuando deberíamos elegir el nivel de prevención. Si queremos hacer una prevención universal a todos los grupos, sin distinción, sin que haya ningún riesgo. Si hacemos una selectiva, por ejemplo, con el adolescente en cuanto a tecnologías, estos riesgos de la tecnología que hablaba antes, tendríamos que hacer ya una prevención selectiva. Y no hay gente que tiene ya problemas, que ha utilizado para apostar, para jugar, por un tema de tecnopornografía, de compras, de violencia. Tendríamos que hacer una prevención indicada. Pero luego no solamente tenemos que tener en cuenta el nivel, tenemos que tener en cuenta el ámbito. Por supuesto, el nuestro es el escolar y en todo caso podríamos tocar el familiar, pero debería estar complementado con una prevención comunitaria laboral en caso de adultos y en el ocio y el tiempo libre.
¿Mm? Sería un poco el esquema que tienen esos niveles de prevención universal, selectiva, indicada antes del tratamiento. Como ven, la parte azul pone prevención ambiental, que es todo lo que concierne a la administración pública, a los gobiernos. No solamente es el educador, no solamente es el padre o la madre el que tiene que educar o prevenir, el gobierno también, pero con el prohibicionismo quizás no. Por lo menos tenemos que compensar. No se puede utilizar el celular en el aula, pero vamos a trabajar el uso responsable dentro del aula. Es decir, por un poco por equilibrar y alcanzar ese equilibrio, otra vez, como decías ante el compañero, equilibrar ese ecosistema. Para eso necesitaríamos nuevos enfoques, porque tenemos la mala costumbre, y todavía es de los años 70 y 80, y lo seguimos utilizando, que prevenimos informando, solamente dando una charla. Informamos de lo bueno o de lo malo de algo, de una sustancia, de hacer deporte, no hacer deporte, del tabaco, de la tecnología. Tenemos que llegar de otra forma. Y aquí les propongo dos rápidamente, y con esto casi que cerraría. No quiero poner por lo menos una diapositiva de familias, ya que lo había prometido al principio, pero bueno, con el modelo ISA. Es decir, tenemos que informar para luego sensibilizar. Y aquí, ¿cómo vamos a utilizar la tecnología para sensibilizar? Pues tenemos que pensarlo, tenemos que utilizarlo. Por ejemplo, el compañero con la experiencia que decía del piano, ¿no? Era un tema de aprendizaje, pero bueno, se sensibilizó, es decir, podía tocar el piano desde el móvil, desde el celular, perdón, tenían otras aplicaciones. Podemos sensibilizar con algún juego de la tecnología, desde el celular, cualquier cosa, para conseguir un cambio de actitud. Y aquí siempre pongo este ejemplo, ¿no? Saben montar en bicicleta. Si les enseñase a montar en bicicleta con una bicicleta estática, sabrían ir, pedales, manillar, aprenderían los elementos de la bicicleta, pero no se aficionarían al ciclismo. Se aprendiesen con la sensibilidad, con la gente, con tal, pues bueno, ahí sí, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ese punto de sensibilizar para un cambio de actitud, y dicen los autores que a partir de la actitud puede haber un compromiso de opinión. Desde aquí tenemos que educar en el uso responsable, sensibilizando. Se den cuenta de cuando lo utilizan mal, de que se den cuenta, cuando les pregunto yo en alguna charla de sensibilización, ¿cuántas horas has utilizado el móvil, el celular hoy? 4. Bueno, ¿y eso qué te dice? ¿Qué podrías hacer en esas 4 horas? Les meto en su historia real, no en datos, en estadísticas. Eso no serviría en prevención. El enfoque IVAC, esto por ejemplo en infantil funciona muy bien, que es I de investigación, V de visión, A de acción, C de cambio. ¿Cómo? Bueno, pueden utilizar las tabletas para buscar información sobre el efecto nocivo de lo que sea. Es decir, esto no es para prevenir el uso responsable, sino para prevenir a lo mejor el uso del tabaquismo, pero con tecnología. El niño o la niña busca en los recursos, en la IA que tenemos ahora, en páginas web, en bases de datos, buscan documentación a su nivel, lógicamente seleccionada por el docente. Ven, tienen esa visión de la problemática y se les pide luego una acción, pues que diseñen, si son más mayores, un vídeo, que se graben con el celular y luego lo editen, que eso lo pueden hacer. Un vídeo de prevención del tabaquismo, o diseñen una cartelería con dibujos y luego las ponen, o con la IA que hagan un cartel, digo, IA por utilizar las tecnologías del celular para que se puedan grabar, para que vean que las podemos incorporar, para prevenir otras cosas. De la tecnología no solamente para aprender a usar la tecnología, es la tecnología me sirve para prevenir el uso del tabaco, porque los niños, niñas están inmersos en la tecnología. Nosotros a lo mejor nos venía bien que viniese un médico y nos explicaba lo malo que era el tabaco y el humo para los pulmones, pero ahora a un niño le va a dar igual. A lo mejor quiere tener esa experiencia, esa sensibilización que ponía aquí antes, con un enfoque diferente, con la tecnología integrada, porque se maneja la tecnología, porque tiene la tecnología a su alcance, en su mano, y lo hace para todo. ¿Qué hablaría de adolescentes? Y luego, un poco ya con permiso de ustedes, 2 o 3 minutos más, hemos de trabajar los vínculos afectivos familiares, y para eso tiene que haber una educación y una supervisión. Tiene que haber una educación psicoafectiva, un proyecto de vida. Y aquí, miren, con la tecnología. Es la regla 36912. Es decir, de 0 a 3 años se tiene que educar al niño en la tecnología de una forma, de 3 a 6 de otra, de 6 a 9 de otra, de 9 a 12 de otra, y de 12 en adelante de otra. Y con el ejemplo que les voy a poner, acabaré. Seguramente sus padres, igual que en mi caso, nos enseñaron a vivir en la vida física. Es decir, me enseñaron a ir por la calle, me enseñaban a ir al colegio, a pararme en una carretera, en una calle, porque había un semáforo y hasta que no se ponga en verde no podía pasar, me agarraban de la mano.
Luego, conforme iba creciendo, me iban soltando, me enseñaban a comprar, entrar en el supermercado a comprar el pan, a manejar el dinero. Ya iba solo casi al colegio. Es verdad que la realidad española y colombiana por la inseguridad es diferente, pero bueno, me están entendiendo, ¿no? Al final ya iba solo y al final tenía las llaves de casa, ¿no? Es decir, me han enseñado a manejarme de forma responsable en la vida física. Un niño de 5 o 6 años, de 8 años, no pregunta a sus padres, ¿puedo salir por la noche hasta las 4 de la mañana? Es decir, sabe que no toca, porque no han educado que un niño de 8 años no sale por la noche solo, ¿no? Bueno, ¿por qué los padres, los educadores, los docentes no enseñamos a manejarse, a vivir en la vida digital, en ese ecosistema digital? ¿Eh? ¿Por qué un niño de 7 años tiene el móvil y no quiere devolverlo a sus padres? Porque le hemos enseñado mal. El niño de 8, 9, 10 años, que debe tener móvil, desde mi opinión, pero tiene que saber que el móvil, la contraseña la tienen los padres, que a las 7, 8 de la tarde lo tiene que devolver a sus padres y que a lo mejor hasta que no hace los deberes o sale de la escuela al otro día no tiene el celular. Y no tendría que haber conflicto, simplemente tiene que saber que es así, porque lo estamos educando en eso. Tiene que saber los riesgos que hay, saber que no puede hablar con desconocidos, igual que yo no hablo ni me subo en un auto, en un carro de nadie desconocido, no puedo hablar con alguien desconocido en Instagram, ni tengo que mandar una foto. Yo no doy fotos en la calle a nadie desconocido, porque las tengo que enviar a un desconocido por Instagram. Todo eso se lo tenemos que enseñar. Y para eso tiene que haber una educación de las familias para que lo puedan trasladar a sus hijos. Entonces sería un poco toda la explicación. Luego, en valores con valores, como decía antes Carmen, que me gusta hablar, podría de memorias afectivas, y me quedo aquí pensando que una educación es diferente con TICs, sin TICs, pero sí que con un ecosistema digital presente y real. Y no podemos, ya por el tiempo mucho más, mirar si tiene información con otros riesgos. Me hubiese mandado algunas tareas, algunos ejercicios más, pero con esto me retiro, por respeto a ustedes y a mí, Dani.